Ya estoy entrando ya. Sí, están entrando. Ya están entrando.
Buenas tardes, chicos. Disculpen la demora, tenía un problema con la computadora. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora, si se le escucha. Chicos, ¿me escuchan? Por favor, díganme. Sí te escucha, doctora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Doctor, Bueno, el tema que me ha tocado hoy día compartirles, es sobre neuropatías periféricas, ¿no? Ustedes ya saben que el sistema nervioso periférico consta de elementos tanto nerviosos motores sensitivos y autonómicos que se tienen fuera del sistema nervioso central. Doctora, disculpe, ¿sigue en la primera diapositiva? Disculpe que le interrumpa. Sí, todavía no ha avanzado. Ah, ¿pero la proyecta en pantalla completa o solo en PowerPoint? Porque estamos viendo como, solo como PowerPoint, doctor. No en presentación. No se ve la pantalla completa. Exacto, doctor. Mm, Ahí sí podemos observarlo. mm. ¿Y ahora la pueden ver o no? En pantalla completa no, doctor. Ya. Entonces lo podemos hacer así, ¿se ve o es muy pequeño? Sí, No sí, sé. sí se ve, ¿Sí? doctora. Sí. Ya, les decía que el sistema nervioso periférico consta de elementos tanto nerviosos, perdón, motores, sensitivos y autonómicos que están fuera del sistema nervioso central. Las neuronas motoras, ya saben, están localizadas en las células del asta anterior. Los axones van a formar, luego las raíces, los nervios periféricos, y llegan hasta el músculo en la unión neuromuscular, ¿no? Y las neuronas sensitivas están localizadas a nivel del el ganglio de la raíz dorsal, junto con las raíces ventrales y dorsales forman los plexos en algunos casos y luego los nervios periféricos, ¿no? Eh, Tienen que ver esta parte, tienen que tratar de entenderla bien. Nosotros tenemos 31 pares de raíces, tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras, una coxigia que casi no tiene significancia. Em, Hay grupos de músculos inervados por una misma raíz motora que constituyen los miotomas, y las raíces sensitivas le van a dar sensibilidad a una región cutánea específica que se denominan dermatomas, ¿no? Estos son los dermatomas y esto es lo que corresponde a los miotomas, ¿no? Ay, caramba, a los miotomas. Entonces vamos a ver que, ay, caramba, es importante que ustedes sepan acerca de los dermatomas, porque esto nos ayuda a ver el nivel sensitivo, por ejemplo, en lesiones medulares, pero también nos ayuda a ver los dermatomas en cuanto a las lesiones tanto radiculares como sobre todo radiculares, ¿no? Y lesiones medulares. Por ejemplo, es importante que sepan que el nivel C4 es a nivel de la clavícula, C5 a nivel del hombro, C5, C6, el primer dedo de la mano es C6, el dedo medio es C7 y el último dedo, el quinto dedo, es C8. Las tetillas es T4, el ombligo es T10, a nivel de la ingle es L1, la rodilla es L4, el primer dedo del pie es L5 y el talón es S1. Básicamente con esos puntos de referencia ustedes más o menos van a localizar las lesiones, ¿no? Y las funciones, estas para que ya lo revisen ustedes, de acuerdo a cada raíz va a inervar a un músculo específico y van a tener una función diferente. Por ejemplo, C5 inerva el bíceps, y la función va a ser la flexión del codo. C8 inerva el músculo flexor profundo de los dedos y la función va a ser la flexión de las
falanges distales, por ejemplo, ¿no? Igual L5, perdón, el músculo tibial anterior, la función es extensión del tobillo. Entonces, cada nervio o cada raíz, perdón, va a inervar a un miotoma específico y va a tener un dermatoma también específico. Entonces, las lesiones o las radiculopatías, que son lesiones de raíces nerviosas, van a tener síntomas tanto motores como síntomas sensitivos, ¿no? De acuerdo al miotoma y el dermatoma correspondiente. Una de las o causas más frecuentes de radiculopatías tenemos las degenerativas, por ejemplo, las traumáticas, y también en caso lumbosacro, las hernias del núcleo pulposo, ¿no? Y menos frecuente aquí son los tumores o las infecciones, ¿no? Por ejemplo, en L5, vamos a ver que es importante, un minutito, disculpen. ¿Están viendo mi pantalla? Porque ahorita no logro verla. Ahora sí, Ahora sí se ve. perdón. Si es que hubiera una lesión, por ejemplo, de L5, vamos a tener que, nosotros podemos evaluar esta lesión haciendo al paciente caminar en talones, ¿no? No evaluamos aquí ningún reflejo. La parte sensitiva que vamos a ver es que se extiende por la cara posterior externa del muslo, luego la antero externa de la pierna y de los dedos, ¿no? Y en la parte motora lo que hace es la dorsiflexión del primer dedo. Entonces el paciente al caminar en talones no va a poder levantar los dedos, sobre todo el primer dedo, entonces va a tener el pie un poco caído hacia adelante. En cambio, en S1, ¿cómo evaluaríamos? Lo hacemos caminar al paciente en punta de pies, ¿no? Porque la parte motora de la raíz S1 lo que hace es la flexión plantar, entonces no va a poder realizar este ejercicio, ¿no? Luego tenemos que ver que después de las raíces se van a formar en algunos casos en la región cérvico-dorsal y en la región lumbosacra los plexos. En el caso cérvico-dorsal tenemos, por ejemplo, que luego de las raíces de C5 hasta T1 se van a formar 3 troncos, luego 6 divisiones, 3 fascículos, y al final van a terminar en 5 ramas terminales importantes, ¿no? El nervio mediano, radial cubital, el axilar y el nervio musculocutáneo. Una de las patologías más frecuentes a nivel del plexo braquial son las patologías o distocias obstétricas, ¿no? La distocia de hombros, que es el Erdőchen, que es la más frecuente, y la distocia en nalgas, que es el Deggering-Kunckel. En cuanto a la distocia de Erdőchen, el paciente va a estar, la lesión va a ser a nivel de C5 C6, y el paciente lo que vamos a encontrar es el miembro superior extendido, el antebrazo en pronación, perdón, y la mano sí la van a poder movilizar, ¿no? Y es lo que se conoce como la mano en propina de mesero. En cambio, en el de Deggering-Kunckel, la lesión va a estar en C8 y D1, y encontramos que el brazo lo moviliza adecuadamente, pero la mano va a estar en garra, ¿no? Y luego tenemos que ver que después de lo que son los plexos, tenemos que encontrar los nervios específicos, ¿no? Es diferente, por ejemplo, ver las raíces, un ratito, donde se ubican las raíces, ver qué músculos y qué nervios estamos evaluando, pero qué músculos y qué dermatomas evaluamos, pero acá evaluamos sobre todo los nervios o las ramas terminales. Por ejemplo, el nervio mediano, que va a inervar esta zona de aquí de la mano, inerva el primero, segundo y parte del tercer dedo de la mano. Entonces, cuando hay una lesión del nervio mediano, lo que vamos a encontrar es trastorno sensitivo y también debilidad, por ejemplo, para hacer la deducción del primer dedo, ¿no? El tema específico que nos corresponde en esta ocasión es acerca de neuropatías. Las neuropatías periféricas son un grupo de enfermedades que van a provocar un deterioro agudo, subagudo o crónico de los nervios que van a pertenecer al sistema nervioso periférico.
Entonces, eh, vamos a ver que las neuropatías se van a presentar por múltiples causas, ¿no? Exceden a veces hasta las 200 causas, dependiendo de la forma de clasificación, usado también de la población que se está estudiando, de la evolución, si es que, de evaluación, perdón, si es que ha sido evaluado por un médico neurólogo o no, y también del acceso a los exámenes auxiliares que se puedan solicitar para hacer el diagnóstico. Pero los síntomas mínimos que pueden tener los pacientes son síntomas sensoriales distales, que generalmente es por lo que los pacientes acuden a las consultas. Luego, si esto es objetivable, ¿no? Si es que nosotros podemos encontrar una pérdida sensorial que generalmente es distal, y también la disminución o ausencia de reflejos. Es lo mínimo que se debería de encontrar, ¿no? Aquí tenemos una prevalencia estimada de las polineuropatías más frecuentes. Tenemos que la más frecuente es la polineuropatía diabética, casi en un tercio de los casos. Las criptogénicas axonales, que no encontramos una causa específica. Las tóxicas, un 14%, inmunomediadas, un 9%, hereditarias y asociadas a enfermedades sistémicas, 5%, las polineuropatías metabólicas, la deficiencia de vitamina B12, un 3%, y las idiopáticas de fibras pequeñas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos varias formas o criterios para hacer el diagnóstico. Uno de ellos es la edad de inicio. En cuanto a la edad de inicio, tenemos que ver si son pacientes que inician desde niños los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en las neuropatías hereditarias, en las cuales va a haber retraso motor o torpeza, o de repente los pacientes refieren que tienen caídas frecuentes o dificultades para correr, por ejemplo, ¿no? Una de las patologías más frecuentes que encontramos en las neuropatías hereditarias es el Charcot-Marie-Tooth, es uno de los ejemplos típicos, ¿no? Es una neuropatía hereditaria sensitivo-motora. Hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, pero la tipo 1 es la más frecuente, es de herencia autosómica dominante. Es una enfermedad desmielinizante y que su característica es desmielinización y remielinización segmentaria. Entonces, en la patología vamos a encontrar el nervio como bulbos de cebolla, ¿no? Por la desmielinización y la remielinización. Generalmente empieza la mayoría por debajo de los 10 años, hasta un 75%, pero hasta los 40 años podríamos todavía ver pacientes que comienzan a tener síntomas, ¿no? Lo más frecuente es la pérdida de reflejos osteotendinosos, la debilidad distal de los pies, deformidad de los pies, pérdidas sensitivas distales y las hipertrofias de algunos nervios periféricos, ¿no? En cuanto al pie, vemos que hay el pie cabo, con el primer dedo en posición de martillo, puede haber atrofia de los músculos, sobre todo en los músculos distales, y que pueden producir una marcha parética, ¿no? Como les mencionaba, torpeza al caminar, caídas frecuentes, dificultad para correr o subir escaleras, ¿no? Y en algunos pacientes podríamos encontrar la hipertrofia de las pantorrillas, cuando ya se tiene mucho tiempo de evolución, atrofia de las pantorrillas, ¿no? Que le dan un aspecto de botella de champán invertido. No disminuyen el pronóstico de vida, pero sí es una enfermedad frecuente que podríamos encontrar en consultorio, ¿no? El Charcot-Marie-Tooth, en cambio, es una polineuropatía o neuropatía hereditaria autosómica dominante, pero de forma axonal, ¿no? Tiene características similares, ¿no? Luego, en cuanto a la evolución, podemos tener neuropatías agudas cuando el tiempo de evolución es menos de 4 semanas, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré. Subagudas de 4 a 8 semanas, sobre todo las tóxicas nutricionales autoinmunes, las crónicas que tienen más de 8 semanas de evolución, como por ejemplo las diabéticas, paraneoplásicas, urémicas, alcohólicas, etcétera, ¿no? Pueden ser de una evolución única, en un solo episodio, como por ejemplo el Guillain-Barré, o recurrentes como por ejemplo la polineuropatía crónica desmielinizante inflamatoria, ¿no? Los síntomas son similares al síndrome de Guillain-Barré,
pero que tiene recurrencia, ¿no? En cuanto a la distribución puede ser proximal y distal. Es más frecuente, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿no? Distal y proximal podría ser, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. Igual si es simétrico, más pensamos en Guillain-Barré, en diabetes también. Si son asimétricos, que pueden ser lesiones focales, una mononeuritis múltiple, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al tipo de fibras comprometidas, tenemos que puede haber trastornos o daño de fibras sensitivas, en las cuales vamos a encontrar síntomas negativos como la hipoestesia, anestesia, hipopalestesia, y también síntomas positivos como las parestesias, el dolor neuropático que puede ser espontáneo, la ansiedad de diversos tipos, o también puede ser inducido por estímulos que normalmente no son dolorosos como la alodinia, ¿no? Y el daño de fibras motoras, que pueden producir como síntomas negativos la debilidad o paresia, y atrofia muscular, como en el caso que ven en la foto, y los síntomas positivos tenemos fasciculaciones, calambres y mioquimias. Las fasciculaciones son descargas de unidades motoras espontáneas que producen contracciones musculares aisladas, son visibles a través de la piel. Los pacientes, por ejemplo, suelen decir que notan como que algo estuviera caminando, como si algo estuviera moviéndose dentro, ¿no? Los calambres, en cambio, son contracciones sostenidas y dolorosas de un músculo que mejora con el estiramiento muscular. Y las mioquimias, que son contracciones ondulantes y rítmicas de músculos pequeños, como por ejemplo los músculos de los párpados o el periorbicular, ¿no? Generalmente las mioquimias en los párpados se asocian a trastornos de sueño, dificultad para dormir, ansiedad, cosas. Ya. En cuanto al tipo de, en otro tipo de clasificación podríamos encontrar lo que son las tipos de fibras afectadas, ¿no? Si son dependientes de longitud o no dependientes de longitud, ¿no? En cuanto a las que son fibras dependientes de longitud, generalmente vemos aquí que el trastorno axonal alterado va a producir una muerte neuronal o una degeneración de los axones, ¿no? De los nervios más largos. Generalmente van a tener trastornos sensoriales en la mayoría de este tipo de neuropatías, y hace que se le designe o se le puede designar como una polineuropatía sensorial distal. Hay un poco compromiso motor que a veces es difícil de detectar, ¿no? Y existen también neuropatías dependientes de longitud desmielinizantes adquiridas y hereditarias. Las más frecuentes son las axonales, ¿no? Pero puede haber desmielinizantes. Una de estas podría ser la neuropatía sensorial atáxica asociada a inmunoglobulina M, por ejemplo, por algunos tipos de anticuerpos, o algunas neuropatías dependientes de longitud hereditarias, incluidas el Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, como les mencioné hace un momento, ¿no? Las neuropatías de fibras pequeñas son una subcategoría de neuropatías dependientes de longitud, generalmente dolorosas. Generalmente se pueden observar que hasta una tercera parte de estas neuropatías de fibras pequeñas también se asocia a lesiones no dependientes de longitud. Y en cuanto a las no dependientes de longitud, tenemos sobre todo las neuropatías multifocales, poliradiculopatías o poliradiculoneuropatías, ¿no? Generalmente son resultado de trastornos infiltrativos de los nervios, inflamación o lesiones vasculíticas, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en la diabetes puede haber lesiones o neuropatías de fibras pequeñas, neuropatías predominantemente fibras grandes, sensoriales. El Charcot-Marie-Tooth, como les mencioné, es una neuropatía dependiente de longitud, pero desmielinizante, ¿no?
De acuerdo al tipo de daño del nervio, vamos a encontrar 3 tipos, los que son los axonales, las desmielinizantes y las nodopatías, ¿no? En cuanto a los axonales, acá es importante saber que la viabilidad de los nervios periféricos va a depender de la capacidad metabólica de las células del asta anterior, del ganglio de la raíz dorsal y también del transporte axonal efectivo. Este transporte axonal, que es bidireccional, es esencial para la nutrición del axón, para el recambio de organelas y también para las proteínas, como por ejemplo los microtúbulos y los neurofilamentos, ¿no? El transporte anterógrado está dado desde el cuerpo hacia el axón y depende de la familia de las quinesinas. En cambio, el transporte retrógrado, que viene del axón al cuerpo, depende del complejo dineína-dinactina. Esto en modelos animales, los modelos animales de estos trastornos axonales usan neurotoxinas que muestran disrupción de las proteínas de transporte axonal y esto ocasiona una degeneración axonal distal, ¿no? Esto lo podemos extrapolar a lo que son las neuropatías metabólicas y tóxicas en humanos, ¿no? Y esto nos puede ayudar a entender un poco mejor el daño atribuible a esto, ¿no? En cuanto a las neuropatías desmielinizantes, un minutito chicos, disculpen, me están tocando. Disculpen chicos. En cuanto a las enfermedades desmielinizantes, generalmente van a estar mediadas por mecanismos humorales o celulares. Aquí vemos que la función del nervio periférico va a depender de la integridad de la vaina de mielina, ¿no? La mielina va a estar compactada a nivel del internodo y va a haber ausencia de mielina a nivel del nódulo de Rambier, es donde vamos a encontrar mayor concentración de los canales iónicos, ¿no? Cuando se produce una lesión desmielinizante, que va a dañar la mielina o las células de Schwann, esto produce una alteración en la conducción nerviosa, ya que hay una fuga de corriente por los axones que están expuestos en las zonas donde no hay o hay pocos canales iónicos y esto impide que haya una adecuada propagación del potencial de acción, ¿no? Entonces vamos a tener enfermedades o neuropatías desmielinizantes adquiridas cuyos target antigénicos están localizados en la región paranodal o yuxtaparanodal del internodo, ¿no? Son inmunomediadas, como les dije hace un momento. Hay varios ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, los autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos, GM1, GD1A y GT1B, afectan preferentemente a los nervios motores. Esto entonces lo vamos a encontrar en neuropatías predominantemente motoras, ¿no?
En cambio, los autoanticuerpos GD1B tienen un target en los nervios sensitivos y es más común asociarlos a las neuropatías atáxicas que tienen trastornos sensitivos. Y un ejemplo muy típico es los autoanticuerpos GQ1B, que se encuentran en el síndrome de Miller-Fisher, que están concentrados en las regiones paranodales de los nervios craneales tercero, sexto y cuarto, y producen un bloqueo de conducción, ¿no? Esto representa el ejemplo más importante en lo que es la enfermedad del nervio periférico ligado a autoanticuerpos con síndrome neuropático específico, ¿no? Eso nos ayuda bastante a saber, a poder dosar este anticuerpo en pacientes que tengamos síndrome de Miller-Fisher. Y las hereditarias que están asociadas con genes que codifican proteínas de mielina estructurales, ¿no? Algunas de las enfermedades desmielinizantes hereditarias, los Charcot-Marie-Tooth, algunos otros como variantes de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la neuropatía motora multifocal, ¿no? Y en cuanto a las nodopatías, también conocidas como canalopatías, ¿no? Antes solamente se hablaba de que había enfermedades axonales y desmielinizantes, pero últimamente ya se reconoce que hay algunos desórdenes tóxicos inmunomediados o algunos pocos hereditarios que tienen su target en las proteínas y canales iónicos de la región nodal, ¿no? Un ejemplo muy interesante es el de la neuropatía axonal motora aguda, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré. Y su característica importante es que tienen un compromiso rápido y severo de daño axonal. Entonces produce, por ejemplo, clínica muy severa de debilidad, y en la electromiografía encontramos una disminución también severa de la amplitud del potencial de acción, pero estos pacientes tienen una recuperación muy rápida de los síntomas y también cambios muy rápidos en los estudios de conducción nerviosa, ¿no? Que generalmente no son compatibles con la recuperación esperada para el mecanismo de este daño, ¿no? Aquí vamos a encontrar autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos GM1 y GD1A, localizado en el axolema nodal y de las raíces de los terminales, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que están asociados a nodopatías también, ¿no? En cuanto al algoritmo diagnóstico, vamos a encontrar, lo voy a tratar de hacer un poco rápido porque ustedes van a tener las diapositivas y lo pueden revisar después, ¿no? De acuerdo a la presentación, podemos tener, por ejemplo, mononeuropatías cuando se afecta un único nervio periférico. Pueden ser compresivas y no compresivas. En cuanto a las compresivas, tenemos un ejemplo muy importante como es el síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad bastante común que afecta aproximadamente al 5% de la población. Se presenta más en mujeres, en una proporción de 4:1. Generalmente es bilateral, pero es asimétrico. El paciente por lo que viene a consulta es porque presenta parestesias o debilidad o sensación de corriente que se varía desde la muñeca hacia la mano, y a veces dolor también, ¿no? Hay dos formas de hacer el diagnóstico, aparte de la sospecha y de repente la disminución de la sensibilidad en el área del nervio mediano y disminución o debilidad o atrofia del músculo. Vamos a encontrar el signo de Tinel, que es percutimos con el martillo a nivel de la cara anterior del carpo y producimos una sensación de corriente que se irradiaría desde la muñeca hacia la mano en el territorio del nervio mediano. O el signo de Fallen, que es una flexión forzada de las muñecas, igual produce, después de 1 minuto o 2 de flexión forzada, produce lo mismo, sensación de corriente que se irradia a nivel del territorio del nervio mediano desde la muñeca hacia la mano. Se puede considerar una enfermedad ocupacional porque hay un engrosamiento del ligamento transverso del carpo y se presenta más en pacientes que tienen mucha actividad manual, personas que trabajan en limpieza,
que cosen, o pacientes que trabajan en la computadora, o que cocinan, por ejemplo. Pero también se puede encontrar en pacientes embarazadas, en pacientes con hipotiroidismo. Es bastante frecuente, ¿no? Otras compresiones podemos tener el nervio cubital a nivel del codo, el nervio radial, que se conoce como la parálisis del sábado por la noche, y otra común en miembros inferiores es la del nervio femorocutáneo, que produce la meralgia parestésica, ¿no? Es una compresión a nivel del ligamento inguinal de este nervio, y que va a producir adormecimiento generalmente o a veces algo de dolor en la parte anterolateral del muslo, asociado a trastornos de la sensibilidad, ¿no? Es como si fuera la zona del bolsillo. Es una área redondeada, bien localizada. Generalmente se asocia a pacientes con obesidad o a veces en diabetes, ¿no? En otras mononeuropatías tenemos las no compresivas como en casos de vasculitis, diabetes, lepra, ¿no? En las mononeuropatías múltiples tenemos que son compromisos de dos o más nervios en más de una extremidad de aparición simultánea o secuencial. Generalmente es asimétrica y dolorosa, ¿no? Una de las causas más frecuentes es la vasculitis primaria. Puede ser una forma de presentación de la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Schultz-Strauss, la poliangiitis microscópica, o también secundaria a otras frecuentes como lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, ¿no? Esas son las de tipo axonal, pero también, perdón, las desmielinizantes. Tenemos una neuropatía que se le denomina neuropatía tomaculosa, que es una neuropatía hereditaria asociada a parálisis por presión, ¿no? Esta se produce por una alteración, una delección en el brazo corto del cromosoma 17, que tiene un patrón de herencia autosómica dominante, y se caracteriza por mononeuropatías recurrentes relacionadas con traumas leves o zonas de presión, ¿no? Al momento de analizarlo, la patología, vemos que hay de los nervios o las vainas de mielina tienen un aspecto de salchichas, ¿no? En cuanto a las polineuropatías, disculpen, estoy un poco ronca. En cuanto a las polineuropatías, tenemos las neuropatías sensitivas, puramente sensitivas. Una de las causas pueden ser las paraneoplásicas, ¿no? Que son complicaciones no metastásicas del cáncer de origen autoinmune, debido a que se producen anticuerpos contra estructuras nerviosas por expresión de las proteínas neuronales del tumor, ¿no? En ocasiones pueden ser la forma de inicio o la forma de presentación antes de desarrollar el cáncer. Generalmente se asocian a neuropatías sensitivas, pero también a neuropatías autonómicas. Generalmente son subagudas y pueden producir polineuropatías sensitivas, o sea, síntomas distales generalmente, ¿no? Otra neuropatía sensitiva que es poco frecuente, pero sí hemos observado en alguna ocasión, es la neuropatía sensitiva asociada a piridoxina, que es la vitamina B6, ¿no? En este caso, no se asocia a deficiencia de vitamina B6, sino más bien lo contrario, es por un incremento en la dosis diaria de la vitamina B6, sobre todo en pacientes que reciben vitamina B6 endovenosa. O sea, hay pacientes eh, que suelen colocarse, no sé, en algunas ampollas como el Neurobión endovenoso, y eso tiene todo el complejo vitamínico, ¿no? Y cuando se colocan muchas dosis muy frecuentemente, podrían desarrollar este tipo de neuropatías. Son neuropatías sensitivas agudas, difusas, irreversibles, o también no solamente por la ingesta, por la colocación endovenosa, sino también cuando las dosis son muy altas por vía oral, también se pueden asociar a este tipo de neuropatía, ¿no?
Luego la neuropatía solo con compromiso de fibras finas. Que pueden ser adquiridas o hereditarias, ¿no? Las adquiridas tenemos aquí las neuropatías tóxicas que pueden asociarse con el inicio de la administración de algunos medicamentos, ¿no? Y pueden desaparecer los síntomas posterior a la retirada, aunque en algunos pacientes no es totalmente reversible, no pueden quedar con algunas secuelas o algunos síntomas. Por ejemplo, pacientes que reciben quimioterapia, vincristina, docetacel, cisplatino, talidomida, o en algunos otros que reciben medicamentos que son usuales, recetemos, por ejemplo, la estatina, la isodiazida, el etambutol, metronidazol, nitrofurantoína, los antirretrovirales, itraconazol, levodopa, que usamos nosotros para pacientes con Parkinson. A veces a los pacientes con Parkinson se suelen venir con estos síntomas de trastornos sensitivos en las piernas, y solemos decirles que es algo asociado a la misma enfermedad, pero también puede ser por el medicamento que toman, ¿no? Fenitoína, litio, pueden producir estos síntomas de neuropatías, ¿no? La intoxicación por plomo también, y en pacientes que tienen, que trabajan en fábricas de baterías, ¿no? Que inhalan esto, o en fundición de metales, por ejemplo, ¿no? El VIH también es una de las enfermedades que puede producir neuropatía de fibras finas. Hasta el 20% de los pacientes con diagnóstico de VIH van a desarrollar neuropatías, sobre todo si sus CD4 son bajos, menos de 200. Pueden presentarse por la misma infección por VIH, también por infecciones concomitantes como por citomegalovirus o por los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Lo más frecuente que producen es polineuropatías sensitivo-motoras distales, eh, pero también pueden presentar síntomas de mononeuropatías múltiples o de síndromes similares al síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, o de polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿no? Y en cuanto a las neuropatías autonómicas, vamos a tener los síntomas de, por ejemplo, sequedad ocular, disminución de la salivación, alteración de los reflejos pupilares, hipotensión ortostática, disfunciones urinarias, intestinales, gastropatía, trastornos de la sudoración, básicamente esos síntomas que pueden ser presentarse en forma aguda o en forma crónica. En las crónicas generalmente asociadas a diabetes, y en las agudas, por ejemplo, en el Guillain-Barré, ¿no? Son parte de la enfermedad, ¿no? No se presenta en todos los pacientes, pero sí los podemos encontrar. Siempre debemos estar atentos a la presencia de estos síntomas, ¿no? Y la última parte de esto son las polineuropatías sensitivo-motoras simétricas. Tenemos las axonales y las desmielinizantes, ¿no? En cuanto a las axonales, tenemos variantes en las formas agudas, variantes del síndrome de Guillain-Barré. En las subagudas tenemos la deficiencia de vitamina B1, por ejemplo, la tiamina, que se va a presentar en pacientes alcohólicos o que tienen vómitos persistentes, que reciben nutrición parenteral o cirugías bariátricas y producen polineuropatías sensitivo-motoras simétricas, pero de tipo axonal, ¿no? Otras deficiencias de vitaminas, tenemos la deficiencia de vitamina B12, que junto con la degeneración combinada subaguda de la médula puede producir no solo la polineuropatía, sino ataxia sensitiva, alteraciones de la propiocepción y vibración. Se asocia a pacientes que tienen antecedentes de cirugía bariátrica, que son vegetarianos estrictos, que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un valor de vitamina B12 que está en el rango todavía dentro del límite, pero bajo, podemos hacer otros exámenes como el ácido metilmalónico o la homocisteína, que si están altos nos indica que sí hay una deficiencia de vitamina B12 y necesita reposición, ¿no?
El hipotiroidismo es una causa importante, el alcohol también de este tipo de polineuropatías. Una patología importante aquí que puede producir estas lesiones subagudas o crónicas es la polineuropatía del paciente crítico, ¿no? Que generalmente produce una degeneración axonal, un trastorno sensitivo motor, en al menos en un 25% de los pacientes que tienen estancia prolongada en UCI van a presentarlo. Presentan los pacientes debilidad, sobre todo de miembros inferiores, simétrica, predominio proximal, puede afectar la cintura pelviana y también la escapular, y se pueden dañar o afectar los músculos respiratorios, por eso es que los pacientes tienen mayor dificultad para salir del ventilador mecánico, ¿no? En quienes tenemos que sospechar, en aquellos que han usado corticoides, han usado bloqueadores musculares, que han tenido alteraciones metabólicas persistentes, como por ejemplo hiperglicemias persistentes, trastornos hidroelectrolíticos como calcios o potasio elevado, y también asociados debido a que tienen tanto tiempo en cama, en UCI, la atrofia de los músculos por el catabolismo y la inactividad favorecen al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y en cuanto a las polineuropatías sensitivo-motoras simétricas desmielinizantes, si son agudas, por ejemplo, tenemos el síndrome de Guillain-Barré, y las crónicas, lo más típico es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio debemos solicitarle a los pacientes? Bueno, en primer lugar, un hemograma para ver si hay anemia, si hay algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo. Solicitar glucosa, tolerancia a la glucosa de las 2 horas, hemoglobina glicosilada, si es que sospechamos de diabetes, urea y creatinina en pacientes que sospechemos de enfermedad renal crónica. La uremia, me olvidé de comentarles hace un rato, la uremia produce neuropatías axonales, es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes con enfermedad renal crónica, y se asocia con un mayor deterioro de la función renal. Cuanto mayor deterioro de la función renal haya, más presencia de síntomas tiene el paciente, ¿no? Sobre todo se van a presentar cuando hay una depuración de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, ¿no? A ver, función renal, perfil hepático, perfil tiroideo, dosaje de vitamina B12, como les mencioné, si a pesar de que todavía está en el valor normal la vitamina B12, podríamos solicitar ácido metilmalónico y homocisteína. Si están altos, es porque hay deficiencia de B12, ¿no? Líquidos cefalorraquídeos solamente en algunos pacientes, como por ejemplo en Guillain-Barré o polineuropatías inflamatorias desmielinizantes crónicas, ¿no? Algunos anticuerpos que se pueden solicitar dependiendo para algunas enfermedades específicas, como por ejemplo el Miller-Fisher, el GQ1A, que tiene una sensibilidad de 85%, neuropatía simétrica desmielinizante adquirida distal, la proteína monoclonal inmunoglobulina M tiene una sensibilidad del 100%, para el síndrome de Pons, la cadena ligera lambda, el 85% de sensibilidad. Para neuropatías sensoriales paraneoplásicas, el anti-HU, aproximadamente 60% de sensibilidad. Y para las neuropatías por vasculitis, podríamos pedir el ANCA en pacientes que tienen sospecha de polangiitis microscópica o polangiitis con granulomatosis, que tienen una sensibilidad. Y en cuanto a las otras pruebas histológicas, podemos hacer lo que es la biopsia. Disculpen un minutito. Ya. Las pruebas histológicas tenemos biopsia de nervio periférico o biopsia de piel, ¿no? En cuanto a la biopsia, debemos considerar que es un procedimiento invasivo, aparte costoso también, y que vamos a sacrificar algunas fibras nerviosas sensoriales, porque hacemos la biopsia tanto del nervio sural, o podría ser una biopsia del nervio peroneo o radial superficial, ¿no? Pero estos pueden dar en algunos pacientes síntomas de dolor crónico o disestesias crónicas, ¿no? Entonces, esto se debería utilizar como último recurso.
a menos que esto sea indispensable para hacer el diagnóstico, porque no se puede hacer el diagnóstico con otros medios menos invasivos, ¿no? Como por ejemplo en la neuropatía por vasculitis y en la amiloidosis, ¿no? En las otras causas, si hay otros exámenes menos invasivos, se prefiere utilizar este tipo de exámenes antes que una biopsia de médula. Y lo otro es que podemos hacer también es la biopsia de piel, en la cual vamos a evaluar la densidad de las fibras nerviosas A delta y C intraepidermales. Se toma una muestra a nivel 10 centímetros aproximadamente del malleolo lateral, y lo que se utiliza para hacer el diagnóstico de neuropatía de fibras pequeñas, porque en estos casos la electromiografía es muy difícil que salga positiva, ¿no? La sensibilidad de la biopsia de piel es del 90% y tiene una especificidad del 95%, ¿no? Y ya para terminar, algo sobre neuropatía diabética. En cuanto a la neuropatía diabética, vamos a ver que hasta un 8% de los pacientes van a tener el diagnóstico de diabetes, de neuropatía diabética al momento del diagnóstico. Un 60% de estos pacientes a los 25 años de enfermedad van a tener ya neuropatía diabética, y de todos, este 60%, hasta un 25% pueden tener una variante de neuropatía diabética dolorosa, ¿no? Las diabetes mellitus son más frecuentes, las diabetes mellitus tipo 2, cerca del 95%, y un porcentaje muy pequeño de diabetes mellitus tipo 1. Pero en cuanto a la polineuropatía diabética, un 45% de todos los diabéticos tipo 2 hacen neuropatía diabética, y hasta un 60% de los diabéticos tipo 1 hacen neuropatías diabéticas, ¿no? El estudio de elección para esto es la electromiografía, y generalmente los síntomas comienzan a veces, son subclínicos, ¿no? El paciente puede no tener, casi no tiene muchas molestias, pero cuando hacemos estudios de electromiografía vamos a demostrar que sí hay una lesión del nervio. Hay varios tipos de neuropatías asociadas con la diabetes, ¿no? Uno de los más frecuentes, o el más frecuente, mejor dicho, es la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, que se presenta en aproximadamente 50% de los pacientes con diabetes. Es la forma más común de presentación. Inicia generalmente con síntomas sensitivos, progresivos, a nivel de la parte distal de los dedos de los pies, luego el pie, y va ascendiendo. Es una neuropatía que le decimos en guante y calcetín, ¿no? Generalmente empieza en miembros inferiores y posteriormente ya en miembros superiores. Sobre todo, resulta del compromiso de las fibras dependientes de longitud, ¿no? Entonces, esta disminución de la sensibilidad en los pies va a producir una predisposición a que se formen úlceras indoloras, y esto que se infecte, se produzca un pie diabético y haya riesgo de amputación del pie, ¿no? Sobre todo si se asocia a enfermedad arterial periférica también. O lo otro es que tenga, como hay trastornos de la sensibilidad y produce alteraciones de la propiocepción, tiene problemas para la marcha y también hay riesgo de caída y otras complicaciones como fractura de cadera, ¿no? ¿Qué más? El dolor en los pacientes, en este tipo de pacientes, generalmente se va a presentar más con la actividad y empeora sobre todo en las noches. Entonces, los pacientes a veces tienen problemas de sueño porque problem- problemas de sueño porque no pueden calmar bien el dolor, ¿no? Otra neuropatía frecuente en la diabetes es la neuropatía autonómica. Como les mencioné, puede haber hipotensión ortostática, taquicardias, a veces intolerancia al ejercicio, eh, otros tipos como por ejemplo problemas de gastroparesia, disfunción eréctil, disminución de la sudoración, etcétera, ¿no? En las neuropatías autonómicas
cardíacas en los diabéticos está asociada con un aumento del riesgo de la mortalidad porque se pueden relacionar a arritmias y también a isquemias cardíacas silentes, ¿no? Generalmente se relacionan con el tiempo de enfermedad, es decir, se van a desarrollar sobre todo en pacientes que tienen más de 10 años de diabetes. Generalmente se asocian a lesiones de fibras pequeñas con síntomas vasomotores. Otra neuropatía que tenemos que también pensar en pacientes diabéticos es la amiotrofia diabética, o también llamada radiculoplexopatía, que puede ser lumbosacra o cervical, cervicodorsal. No es muy frecuente, pero sí tenemos que sospecharlo en pacientes, sobre todo adultos mayores de 50 años, varones, más en pacientes diabéticos tipo 2. A veces puede preceder el diagnóstico de diabetes y está asociado a una baja de peso importante. Este tipo de diabetes no se relaciona con un adecuado control de glicemia o con una variaciones de las glucosas, ¿no? O con el tiempo de enfermedad de la diabetes, ¿no? Puede empezar como un dolor unilateral. Si es que es, por ejemplo, el lumbosacro, empieza un dolor en la espalda, que se puede irradiar hacia el glúteo, la cadera, y luego puede llegar a comprometer el muslo, ¿no? Generalmente es asimétrico, pero puede llegar a ser bilateral. Y puede ocasionar después debilidad, sobre todo proximal del miembro que se afecta, ¿no? Normalmente estos pacientes llegan a estabilizarse y luego comienza una mejoría gradual de los síntomas, ¿no? Pero pueden quedar secuelas. Muy pocos pacientes presentan estas lesiones a nivel cervicodorsal. Las neuropatías asociadas a hipoglicemia se relacionan a estados de hiperinsulinemia crónica con episodios repetidos de hipoglicemias. Podrían ser, por ejemplo, en un insulinoma, ¿no? Lo que producen son trastornos, sobre todo motores. Los síntomas sensitivos pueden presentar parestesias, pero son muy leves, no son muy intensos. Se presentan en pacientes diabéticos que tienen periodos de control glicémico muy rigurosos, tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2, generalmente en tratamientos con insulina, ¿no? Y lo que van a encontrar en estos pacientes son hiperalgesias, alodinias, que son refractarias al tratamiento, ¿no? En cuanto a las neuropatías craneales en diabéticos, es frecuente que se produzcan neuropatías o parecias de los nervios oculomotores, que generalmente inician con dolor ocular y luego hay parálisis de los oculomotores, sobre todo la lesión más frecuente es la lesión del tercer par, que produce, además de la oftalmoparesia, tosis, ¿no? Palpebral. Generalmente vamos a ver que se afectan otros nervios como el cuarto, el sexto, pero también el séptimo. Puede asociarse a esta lesión por diabetes, ¿no? Bueno, neuropatías múltiples también pueden presentarse aquí. Estas son algunas de las enfermedades con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si son neuropatías axonales distales, deficiencia de vitamina B12 o vasculitis. Neuropatías de fibras pequeñas, enfermedades como el alcoholismo, el VIH, la sarcoidosis. Neuropatías desmielinizantes, con la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Las radiculopatías y plexopatías por estas causas, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento, tenemos que hacer un tratamiento integral de los pacientes, ¿no? Tenemos que tener un buen control glicémico, tratar de reconocer y darle tratamiento a las comorbilidades, como por ejemplo ansiedad, depresión, trastornos del sueño, que eso le genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, lo primero es tratar los factores de riesgo que tenga el paciente, como por ejemplo la hipertensión. Tenemos muchos pacientes que son diabéticos e hipertensos. Entonces, si es un paciente hipertenso, considerar incluir en su tratamiento inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina, porque esos van a disminuir el riesgo de complicaciones diabéticas. Y también se dice que deberíamos de tratar, si es que el paciente tiene hiperlipidemia, tratarla, porque eso podría provocar una neuropatía axonal más severa, ¿no? Luego, tener una dieta, o sea, darle al paciente una dieta y ejercicios adecuados
y modificación de estilos de vida. Esto nos ayuda a tener un buen control glicémico. Algunas neuropatías diabéticas, cuando hay un adecuado control glicémico y ejercicio, pueden estabilizar los síntomas de las neuropatías. Bueno, claro, con el tratamiento adecuado que les damos para los síntomas, pero estas dos cosas ayudan a mejorar los síntomas. Como les dije, tratar las comorbilidades como ansiedad, depresión y trastornos de sueño. Muchos de los pacientes diabéticos, cuando tienen síntomas, por ejemplo, de neuropatías dolorosas, suelen tener problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, eso no les ayuda a mejorar. Y por último, hay algunas guías que indican que podría asociarse el ácido alfa-lipoico al tratamiento. El ácido alfa-lipoico se da en dosis de 600 miligramos vía oral, recomiendan una vez al día. Esto no se sabe exactamente cuál es la función de este medicamento, pero es un antioxidante que teóricamente podría neutralizar los radicales libres, o tiene algunas propiedades que requieren, que regulan ciertas nutrición de los nervios, mencionan. Entonces, se ha visto que en algunos estudios con un tratamiento a largo plazo muestran los pacientes diabéticos mejorías de los síntomas neuropáticos, ¿no? Y sobre todo de los trastornos sensoriales. Entonces podríamos recomendar asociar el tratamiento que ya le vamos a dar al paciente. Ya, en cuanto a la medicación específica para neuropatías, tenemos en primer lugar los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene un efecto dual como inhibidor de la recaptación de la norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y secundariamente actúa sobre los canales de sodio. Entonces, el medicamento viene de 25 miligramos, podemos empezar a una dosis baja de media tableta en las noches y luego ir subiendo la dosis de acuerdo a cómo vayan los síntomas, ¿no? Nosotros tenemos que esperar más o menos de 6 a 8 semanas, en los cuales las últimas 2 semanas estemos a la dosis máxima que le vamos a dar al paciente. Tenemos que tener cuidado en estos pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos, porque tiene un efecto secundario que produce somnolencia. Entonces, yo siempre les advierto que lo tienen que tomar cuando ya se vayan a acostar, ¿no? Para evitar eso, ¿no? El paciente que si está somnoliento y se levanta en la noche puede tener más riesgo de caída. Lo otro que hay que tener en cuenta es que puede producir visión borrosa. Entonces, si es que tienes pacientes con glaucoma, es mejor no dar este medicamento. Puede producir retención urinaria, entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hipertrofia de próstata, y puede producir anormalidades en la conducción cardíaca. Entonces, en pacientes adultos mayores hay que tener un poco de cuidado al usar. Se utiliza para pacientes con dolor neuropático de diversos tipos, sobre todo polineuropatías diabéticas dolorosas, neuralgia posherpética, dolores en lesiones centrales. Como es un antidepresivo, nos puede ayudar en pacientes que tienen problemas de ansiedad o depresión, pero como utilizamos dosis bajas, nos ayuda más al efecto analgésico, ¿no? En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y norepinefrina, tenemos la duloxetina, que es un medicamento muy bueno, sobre todo en pacientes que tienen asociados problemas de ansiedad o de depresión. El medicamento viene de 30 miligramos, se puede iniciar con una tableta al día y luego se puede subir a máximo 60 miligramos. Esperamos más o menos 4 semanas para ver el efecto de la medicación. Y tenemos que tener o advertirle a los pacientes que pueden provocar náuseas, aumento de la salivación o incremento de la presión arterial, así que hay que tener cuidado con los pacientes, sobre todo hipertensos, ¿no? También se usa este medicamento para polineuropatía diabética dolorosa, neuropatías por quimioterápicos. La duloxetina en este caso es el efecto similar a la gabapentina y pregabalina, ¿no? No se utiliza, por ejemplo, para dolor central, ¿no? Como les digo, ayuda en la ansiedad y la depresión. Otro medicamento que podríamos usar son los ligandos de los canales de calcio, alfa-2 delta. Aquí tenemos lo que es la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina en el Perú viene de 300 miligramos y 400 miligramos.
Empezamos con 300 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, y lo vamos dosando. Se puede utilizar, según la bibliografía, una dosis hasta de 3.600. No he llegado a utilizar tanta dosis diaria. Pero puedes irle subiendo la dosis de acuerdo a los síntomas del paciente y sin causarle efectos secundarios, ¿no? Tenemos que esperar más o menos de 5 a 10 semanas para ver el efecto del medicamento con las últimas 2 semanas a la dosis que le va máxima con lo que va a quedarse el paciente. Y los efectos secundarios más importantes son sedación, aumento de peso, edemas. Sobre todo hay que tener cuidado en pacientes que tienen trastorno de la función renal, ¿no? Porque es la eliminación renal. Y se utiliza para neuropatía posherpética, neuropatía diabética dolorosa, síndrome de miembro fantasma, lesión medular, por ejemplo, y central. La pregabalina, en el Perú hay de 50, 75 y de 150. Iniciamos con 75 2 veces al día, se puede subir a 3 veces al día, y la dosis se puede ir subiendo de acuerdo a los síntomas hasta 600 miligramos por día. Tampoco he usado tanto, creo que llega hasta 300. Igual esperamos más o menos 4 semanas para evaluar el efecto de la medicación, y tiene casi los mismos efectos secundarios que la gabapentina, pero hay que tener cuidado también en pacientes que tienen problemas de función hepática. Y otros medicamentos que podemos usar son los parches de lidocaína, por ejemplo. La lidocaína al 5%, son medicamentos que se pueden colocar localmente, antagonizando los canales de sodio, disminuye las descargas ectópicas espontáneas de los nervios. Se utiliza sobre todo para pacientes con neuralgia posherpética o pacientes que tengan como síntoma principal la alodinia localizada, ¿no? Se coloca hasta 3 parches máximo en 12 horas. Esperamos 3 semanas para evaluar la efectividad del medicamento. Puede ocasionar rash en la zona de la localización, ¿no? No tiene efectos para dolores neuropáticos centrales, por ejemplo, ni medulares, ¿no? Y hay otro medicamento que es la capsaicina tópica, que es el extracto del pimiento. También hay en parches y también en cremas, si no recuerdo mal. El mecanismo de acción no es bien conocido, pero ocasiona una desensibilización de los axones sensitivos y una denervación epidural. Se utiliza sobre todo para neuralgia posherpética, neuropatías por VIH, ¿no? Se utiliza, es una colocación tópica, 4 o 5 veces por día se pueden echar. Si es que es crema, un máximo de 4 o 6 semanas se puede utilizar, y el alivio del dolor se presenta más o menos entre la primera y segunda semana de uso, ¿no? Y estas son, bueno, de acuerdo a cada patología, cuáles son los medicamentos de primera línea y segunda línea, ¿no? Y otros medicamentos que podrían usar en algunos casos. No sé si tienen alguna consulta. Doctora, buenas tardes. Una consulta para el tratamiento del túnel del carpo. Aparte de los AINES, ¿se puede dar al paciente también cuando refiere mucho dolor gabapentina? Claro. Sí. Podemos usar gabapentina si tenemos síntomas, ya hacen filtraciones en la zona del ligamento del carpo. Eso les alivia momentáneamente, se hace terapia física, y cuando ya los síntomas son muy intensos o en la electromiografía vemos que la lesión es muy severa, entonces lo que se hace es una cirugía pequeñita donde se corta el ligamento del carpo para liberar el nervio. Ah, ok, doctora. Pero si no fuera necesaria la cirugía, de repente es leve, de moderada, eh, con la gabapentina y los AINES debería de ceder. Lo que pasa es que si sigues exponiéndote al mismo estilo de vida, al mismo trabajo o la causa que te está generando el túnel del carpo, eso va a seguir progresando. Y en algún momento, cuando ya sea severo, eso se asocia a atrofia del músculo. Entonces, cuando ya hay atrofia, es más difícil que haya recuperación. Entonces, la idea es no llegar a ese punto de que haya atrofia muscular, ¿no? Sino que se haga la cirugía previa. Ah, ya. Entonces, ante un pacientito que podamos tener, digamos, solo sería paliativo el tratamiento y lo derivamos para que ya le hagan la cirugía que se indica.
Claro, si es, como te digo, si es moderado a severo, tendría que ver la neurocirugía. Si no, si es que mejora con terapia física y modifica la causa por la cual está produciéndole esto, por ejemplo. Generalmente, por ejemplo, en pacientes que están embarazadas, que presentan síndrome de túnel del carpo, no les vamos a dar el tratamiento quirúrgico de frente, ¿no? Porque de aquí a unos meses, cuando den a luz, probablemente mejoren estas molestias. O en los pacientes con hipotiroidismo, si tienen un adecuado control, puede ser que mejoren los síntomas del túnel del carpo. Entonces, en ellos no. Pero si es un paciente que es cocinero y que no va a dejar el trabajo que tiene, entonces sí, lo ideal sería que se... Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta, chicos? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.